por presentar a Abigail Cornejo, directora nacional de la Federación Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Y por el Zoom vamos a conversar con Gonzalo Ortiz, director ejecutivo de FENACENF. Bienvenida, Abigail, muchas gracias por estar aquí en este frío día jueves. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sobre todo, bienvenida, Abigail, porque estos días han sido muy intensos para ustedes. Sí. Los funcionarios y funcionarias del sector de la salud están buscando varias soluciones porque hay mucha violencia, lo hemos visto varias noticias que tienen que ver con eso en los hospitales. Y por otro lado, una enfermera de Rengo tomó la triste decisión de terminar con su vida, Rocío Miranda, y ella ya había hecho denuncias anteriormente. Sí. Esto no es nuevo, además, en el sector de la salud. Así que esta es una situación gravísima. Ayer tuvieron una larga jornada. Entiendo que estuvieron alrededor de 9 horas, ¿o me equivoqué yo? Ayer estuvieron cerca de 9 horas nuestros ¿cierto? Colegas, pero estuvieron más por el tema de la carrera funcionaria también, que es una reivindicación al sistema de salud, con los profesionales, y en realidad con toda la como comunidad hospitalaria, que son Perfecto. Temáticas muy antiguas que hay que empezar ya a innovar y pero renovar. Que se van acumulando a veces estos temas, sí. Y como no hay solución, es como un bolso donde se agregan y se agregan cada vez más problemas. Y lamentablemente no hay ni voluntad ni gana a veces de darle una vuelta a temas que son realmente importantes. Efectivamente, esto es como casi uno dice la punta del iceberg, porque siempre, por ejemplo, nosotros lo atribuimos en pandemia, que por ejemplo nos aplaudieron, nos felicitaron, éramos los mejores del país. Yo creo que nos faltó casi nosotros salir todos los días a las redes sociales porque éramos los que sostuvimos con todo el equipo de salud todo el tema del COVID, y ahora es como ya, queremos nosotros alguna retribución de vuelta, que nos hagan partícipe de las mesas de trabajo, que podamos también obtener algún tipo de reconocimiento, y ahí es donde el ministerio nos dice, no, pues aquí ya, ustedes fueron gracias ahora y ahora ya no nos sirven mucho. Y estuvieron ayer, 9 horas ahí afuera, luego lo recibieron, y vi también en las redes yo sigo las redes de FENACENF, que más encima lo hicieron guardar los celulares cuando sí. Por fin fueron recibidos. Exacto. Eso también va dentro como... Porque incluso ayer se juntaron como dos hitos, que era la mesa de género, que estaba con una movilización más, esta como movilización espontánea que tiene que ver en el ministerio. Y efectivamente cuando la ministra dice, ya yo los recibo, pero dejen todos sus aparatos electrónicos afuera, como casi para que no se filtre nada. Como desconfiando ustedes. Sí. Sí, y de hecho eso también da a notar del poco interés y de la poca confianza que tiene en entablar estas conversaciones. Me parece muy, muy feo, la verdad. Bueno, vamos a ir, tenemos hartas preguntas sobre este tema que tiene que ver con los malos tratos, ¿no es cierto? Bueno, primero estamos conversando sobre lo que tiene que ver con la carrera funcionaria, ¿verdad? Todo, y esta protesta de la mesa de género en el MinSal. Mira, ya está Gonzalo con nosotros conectado. Hola, Gonzalo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien por acá. Qué bueno, Gonzalo. Estábamos conversando sobre esta situación de que ayer, están movilizados, ayer hubo esta protesta fuera del MinSal, estuvieron mucho rato esperando. No sé si quieres contarnos algo sobre tu opinión sobre lo que está pasando, cómo los ha tratado el ministerio y esto que tiene que ver con la carrera funcionaria. Claro, efectivamente la intervención que realizaron ayer las 4 federaciones que están actuando en conjunto, que sería FENPRUS, CONFEDEBRUS, FENAT y nosotros como FENACENF, en realidad nace como iniciativa por el hecho de que el ministerio no ha respondido a las solicitudes formales que se están realizando por parte de las federaciones, ¿ya? No es que el día de ayer antojadizamente hayamos decidido hacer la ocupación pacífica del ministerio, sino que en el fondo es la respuesta a este trato displicente que hemos tenido por parte del ministerio. Si bien el año pasado se habían iniciado mesas de trabajo, estas fueron cortadas de manera casi tajante por parte de la ministra, y a pesar de las solicitudes no ha habido ninguna voluntad por retomar. Si bien ayer, en realidad, después de la presión que se hizo, nos recibió a las 5 de la tarde, y con este trato que bien expresas tú, de que guardáramos nuestros celulares y las cámaras fotográficas también, sí. Lo primero que nos dice la ministra y el subsecretario es: no hay mucho que conversar porque plata no hay, ¿ya?
Pero no es solamente un tema económico, sino que también dejan de entrever la falta de voluntad que hay para hablar sobre lo que es carrera funcionaria. Esto es un tema que es una deuda histórica con los trabajadores. Hay un porcentaje de titularidad que debería existir. Obviamente, entre más aplazamos la problemática, más cara se vuelve. Eh, y estamos ya en más de la mitad de un gobierno que lo tuvo incluso como promesa, trabajar lo que es carrera funcionaria y también el incentivo al retiro permanente, y que hasta el día de hoy no ha sabido cumplir. Y no solamente ¿No el hay hecho de la... incentivo al retiro para los funcionarios y funcionarias de la salud? ¿No hay? Es hasta este año el último plazo que se otorgó en primera instancia. Y ahora lo que se estaba pidiendo era que se mantenga en el tiempo, porque si ustedes bien recuerdan, nosotros dejamos de trabajar y no tenemos ni siquiera seguro de cesantía, es como que nos vamos sin nada, Sin nada. a la casa. Entonces esto era como una retribución también a los años de trabajo. Pero este cambio, porque estaba en el programa de gobierno, lo acabamos de ver ahí con Gonzalo, ¿tiene que ver más con la gestión de la ministra Aguilera? ¿Con ella han encontrado más obstáculos que puertas abiertas respecto, por ejemplo, a otras administraciones? Lo que pasa es que en otras ocasiones se había logrado entablar una mesa y poder conversar. Acá lo que ha sucedido es que netamente el diálogo no quiere existir y no existe la voluntad de que esto se vaya ejecutando. Entonces, por eso ha sido mucho más difícil y, como decía Gonzalo, en primera instancia, lo primero que se nos dice es no hay dinero y no se puede ejecutar. Entonces, tampoco existe la voluntad de al menos empezar a trabajarlo, si al final fueron, como ellos mismos referían, fueron promesas que se hicieron en algún momento y ahora no se están cumpliendo. Tampoco había dinero para el CAE y ahora se están abriendo a esa posibilidad. Exacto. Tampoco había dinero para cambiar el financiamiento de la educación. Afortunadamente se están abriendo a esa posibilidad. Pero resulta que, por un lado, vemos que para ustedes no hay dinero, pero para las ISAPRES y darles un perdonazo, ahí está todo bien, ¿no? Claro, y justamente fue una de las cosas que ayer se le dijo a la ministra, que al final nosotros como trabajadores estamos súper dispuestos y entendemos la situación económica en la que nos podemos encontrar, y por lo mismo proyectamos que este cambio no sea inmediato. No es que tengan que desembolsar el día de mañana todo el dinero que pueda costar hacer esta modificación, pero que sí por lo menos digan, oye, ya lo vamos a trabajar, lo vamos a proyectar en una cantidad de años y lo vamos a conversar junto a los trabajadores. Pero acá simplemente nos cierran las puertas y es mucho más fácil esconder el problema, la situación debajo de la alfombra, que hacerse cargo. Y eso en realidad molesta, porque nosotros somos los representantes de más de 50.000 trabajadores del área de la salud. Bueno, vamos a entrar entonces justamente en lo que tiene que ver con otras cosas a las que ustedes como funcionarias y funcionarios de la salud están expuestos. Y expuestas, por supuesto. ¿Qué tiene que ver con esta violencia que se genera al interior de los centros de salud? Que muchas veces están colapsados, podemos comprenderlo, ¿no es cierto? En ese sentido, hay gente que necesita ser atendida, pero no reacciona de la mejor manera ante la emergencia. Exacto. Claro. El otro día veía que había unas personas que venían como de un carrete y como que llegaron todos medio ebrios y también dejaron una embarrada en un hospital. Pero sí era como, ya, pero el colmo de los colmos, así como terrible, así como ya, era como todos súper violentos, pero ellos venían como del carrete, ¿cachai? Era como realmente se desbandan. absurdo. Se desbandaron, exacto. Entonces, ¿cuáles son esas violencias a las que están permanentemente expuestas y expuestos? Estamos expuestos a... Perdón. No, si quieres parte de Abigail y después Gonzalo. Ya, expuestos a... Es que en realidad también es muy diverso, porque por ejemplo los centros de urgencia, que también tienen que ver los SAR, Claro. incluso la gente del SAMU, uno está expuesto a agresiones físicas, está expuesto a malos tratos, a malas palabras. De hecho, nosotros en algún momento en nuestro hospital, una vez ocurrió que entraron gente armada a buscar a pacientes en el pabellón porque estamos llegando a ese punto. Nosotros creemos que aquí no hay que empezar como en otros hospitales a blindar los hospitales para que ni Dios lo quiera pase algo más con alguien que no tiene la culpa de como estas rencillas del momento. Pero sí pasa mucho. Nosotros también hemos tenido, al menos en mi hospital, un caso de que había un paciente hospitalizado que llegó un tipo armado a buscarlo y a punta de pistola, así como, y nadie se acerca y se lo llevan. Entonces nosotros también nos vemos vulnerados a todo y expuestos a todo eso, pero tampoco se ve como algún tipo de solución o querer reparar en algo que eso no siga pasando. Gonzalo. Sí, con respecto a la violencia que sufrimos como trabajadores, ahí hay que hacer la diferenciación
entre la violencia que podemos recibir por parte de los usuarios, ¿ya? Que eso responde igual a un tema no bien trabajado, podríamos decir, por parte de algunas instituciones, en cuanto no se hace el resguardo de aquellos puntos donde se puede generar tensión. Por ejemplo, como bien decía Abigail, en los servicios de urgencia, donde se genera incertidumbre por parte de la familia y donde también a veces hay hospitales que están en sectores que son más conflictivos, o bien, por ejemplo, la gente del SOME, que son por lo general las primeras líneas. Y por otro lado, a todo esto eso se regula a través de protocolos de violencia en el fondo, usuario externo. Y el otro es la violencia que nosotros como trabajadores podemos recibir dentro de la institución, ya sea por nuestros pares o bien por la misma institución, como fue el caso de Rocío. Exacto. No sé si quieren que detalle más o menos cómo se dio Por favor. esa Sí, claro que situación. sí, queremos conocer esa situación de Rocío. Claro, mira, voy a resumirlo lo más que pueda. Rocío como funcionaria en un contexto de incertidumbre con respecto a su continuidad laboral, ¿ya? De manera sistemática, la institución le hace referencia a su continuidad. Desde el punto de vista en que la institución hace referencia a su continuidad, desde el punto de vista laboral, ya es un tipo de violencia. La justificación que en este caso le da la subdirectora de gestión del cuidado, en este caso, hace referencia a su desempeño y a un tema de licencias médicas. Actualmente está normado el tema del desempeño a través del proceso calificatorio, ¿ya? En el fondo donde los funcionarios son calificados, según en el fondo en el tramo en el que uno quede, podría incurrir en una destitución, pero no era el caso de ella porque en las últimas calificaciones había tenido nota 7, ¿ya? Y tampoco se le había hecho ninguna observación en relación a su desempeño. Y por otro lado, ella tuvo una situación de salud donde tuvo que ser operada y la jefatura en este caso también hace referencia a su ausentismo. En los hospitales existen espacios, por ejemplo, el comité de ausentismo, donde en el fondo si hay que hacer la evaluación, que se hace en realidad a través del COMPIN, podría determinarse si al final la salud es recuperable o no. Ahora, en el momento en que se le dice que a la funcionaria que va a ser desvinculada y se le usan estos argumentos, obviamente para ella no tiene ningún sentido porque dice de dónde viene eso de ese cuestionamiento a mi desempeño. Obviamente como profesional ya se va a ver menoscabada y desde qué momento se me castiga por enfermarme, porque la licencia médica también tiene una razón de ser, que es, es recuperar la salud del funcionario, ¿ya? Eh, entonces, mm, eh, nosotros lo planteamos desde el punto de vista de que cuando las instituciones no son responsables para en el fondo comunicar las situaciones que sean a sus trabajadores y cuando dejamos de lado lo normativo, obviamente podemos generar consecuencias graves en las personas. Ahora bien, podría alguien no verse tan afectado, pero eso no lo podemos dimensionar. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos, porque probablemente si no hubiese sido Rocío, no hubiese tenido el mismo desenlace, pero ella sí estaba en una situación de vulnerabilidad que la llevó a pensar que en este caso, que la muerte para ella era una opción. Entonces, en ese sentido, nosotros como federación estamos súper comprometidos con el tema. Eh, Nos parece que las instituciones y el MinSal banalizan el tema de la violencia laboral, lo relativizan, y aparte que también, y lo dijimos en una oportunidad que también vinimos a la voz de los que sobran, es parte de un sistema que se sostiene a través de esta violencia. En ese sentido, hemos tratado de apoyar a la SEM de Rengo. Ya estuvimos en contacto también con las compañeras de Rocío, quienes nos decían que hasta el día de hoy nadie les ha preguntado cómo están. No te Ya puedo nos creer, ha hecho porque eso es muy presente. violento para el grupo completo de personas, ¿no? Sí. Todas sus Claro, porque al compañeras, final, claro. exacto, porque la primera respuesta de la institución no es a reflexionar sobre el tema y hacerse realmente cargo, sino que es simplemente si nos podemos hacer los lesos, nos hacemos los lesos y ojalá la gente se olvide luego. En la visita en terreno que nosotros tuvimos, nos percatamos que el protocolo MALS tenía falencias importantes. Por ejemplo, había la figura del orientador, ¿ya? En el fondo, la persona que va a hacer la denuncia se acerca a una persona para recibir orientación, pero no está determinado específicamente quién cumple ese rol. Y me decían allá al colega que puede ser cualquier persona. Entonces, si tengo 20 personas, 20 trabajadores que están sufriendo violencia laboral, voy a tener 20 maneras diferentes en que se va a abordar el problema.
O, por ejemplo, no tenían comité de buenas prácticas, que es un espacio que también está normado, en donde se trabajan estos temas, en donde se puede revisar, por ejemplo, la reportabilidad de las denuncias que se hagan, se puede trabajar a nivel local el tema de violencia, y todas esas falencias, en realidad, si bien suceden en Rengo, suceden a lo largo de Chile. Entonces podemos llenarnos de papeles, podemos hacer nuevas leyes, pero si en el fondo no abordamos con seriedad el tema de la violencia, no nos hacemos responsables y empezamos a reconocer que dentro de esta normalización hay violencia, no vamos a cambiar nada. De hecho, no sé, Abigail, pero esto yo quiero decir un número de teléfono que igual siempre que hablamos de que alguien se quita la vida es importante decir que existe, justamente el Ministerio de Salud tiene un teléfono para prevención del suicidio que es el 4141, asterisco 4141, asterisco 4141. Ese es el número de prevención del suicidio. Si tú tienes ideas suicidas, puedes llamar a ese número para que te contengan. Sí. Es muy importante destacarlo. Y porque además te quiero hacer esta pregunta. O sea, ya tenemos la ley Karin que nace de un caso similar, una persona a la cual va, pide ayuda, hace las denuncias correspondientes, sin embargo, no toman en consideración aquello. Los trabajadores y trabajadoras de la educación, los funcionarios y funcionarios de la salud, están permanentemente expuestos a estas cosas y parece que nadie estuviese tomando en consideración que sus vidas están en peligro. Sí, de hecho nosotros cuando vimos que no teníamos respuesta desde la institución en sí, porque de hecho nosotros también lo que reclamábamos al Servicio de Salud en una reunión que tuvimos el día de ayer fue, como decía Gonzalo, la indolencia ante lo sucedido. Ellos sacan un comunicado, Rocío fallece casi en las últimas semanas de abril y recién los primeros días de mayo ellos sacan un comunicado dando las condolencias. Y efectivamente nosotros, ¿a qué nos llevó esto? Ya a elevarlo a nivel parlamentario, donde hablamos con diputadas y con senadoras de tanto de oposición como de gobierno, donde nosotros le decíamos acá, claro, efectivamente se está saliendo la ley Karin, pero por ejemplo en los servicios de salud todavía no hay instrucciones claras de cómo tienen que empezar a ejecutarla. Entonces, por ejemplo, a nosotros ya nos pasó en la región con la ley TEA, que salió con bombos y platillos, claro. A todos llama la atención, pero costó meses que sacaran incluso hasta el instructivo de cómo uno tenía que pedir los permisos especiales. ¿Acá tampoco hay reglamento? No, acá no tenemos reglamento todavía. De hecho, nosotros ese mismo día conversábamos con Erika Olivera, que ella es una de las que está impulsando esto, y ella, cuando llegamos nosotros al Congreso a exponer esta situación, ella pide dentro de las comisiones que por favor se llame a la gente encargada de la ley Karin para que trabajemos de manera mancomunada, porque acá también hay otro factor que a nosotros también le afectó a Rocío, es que aparte del protocolo MALS, que es cuando hace la denuncia, ella va a Mutual a realizar una denuncia. El tema es que Mutual, sus testigos no declaran a su nombre porque ellos también se vieron amedrentados y también tuvieron miedo, pero claro, la institución tampoco se preocupó de que fueran... De su resguardo, de exacto, fondo. Tampoco se preocupó que los testigos de ella hablaran, sino que se quedaron solo con el relato de la gente que la institución mandó a hablar por la institución. Entonces acá a la Mutual fue más fácil decir, ¿sabe qué? Ella no es enfermedad laboral, ella es enfermedad común. Arréglesela sola. Arréglesela como puede. Entonces ahí uno se da cuenta que por todas partes existe una falla no menor en el sistema de que, claro, salen estas leyes, se promulgan, ocurren estos sucesos, pero recordemos que, como bien decían, no es la única. De hecho, nosotros tenemos los casos de Florencia, el caso de Vanessa, de las colegas que fallecieron en el sector privado. Tampoco hasta el día de hoy han tenido respuestas de la parte como judicial. También han existido otras enfermeras, en nuestro caso, que han fallecido también en el Hospital de San José, donde trabaja Gonzalo. Entonces, ahí uno le queda la duda de que cuántas más necesitamos para que realmente se tomen acciones para que esto ocurra. Y la rabia de que con bombo y platillos, como tú bien dices, se presenta la promulgación de una ley vacía. Porque si no tiene reglamento no hay forma de implementarla. Claro, sí, de hecho la ley Karin se implementa y te dan como los lineamientos. Pero lo que nosotros... ¿Pero cómo se aplica? Claro, entonces cómo se aplica, claro. Cómo tú lo unes, por ejemplo, ahora ya no se va a llamar protocolo MALS, que era como de maltrato, ahora se llama VALS, que es como de violencia. Y claro, por ejemplo, en mi servicio de salud, el último documento es del 2019. Después nosotros pensábamos que, no sé, en pandemia podría haberse actualizado, porque todo nosotros también tenemos el otro lado, que somos los rezagados de la pandemia también. Entonces también ahí hay un tema no menor en la salud de los funcionarios públicos en este ámbito, que se habló mucho también en su momento, pero también nos dejaron como de lado. Mira, nuestro público está muy interesado en esta temática. Por ejemplo, Noé
964 dice, la salud mental está mal y se considera bastante poco. Que Arellara dice, dentro de los equipos de salud hay una cultura del maltrato y esa cultura comienza en la facultad. Los profesores hostigan, después los profesionales maltratan a los internos, después los colegas. La gente no le teme el peso a lo grave de esta situación. Es muy interesante porque también vimos un caso, también en una universidad, y también era una niña que estaba estudiando, una joven que estaba estudiando... Terapeuta ocupacional. Exactamente. Que de hecho su mamá era médico en el hospital de nosotros. Imagínate, ¿ves tú? Entonces, o sea, todas estas cosas, efectivamente, y eso es ya profundamente cultural, ¿no? Hay como una cultura del maltrato que va a ser muy difícil de erradicar. Y claro que las leyes son importantes, pero la bajada de las leyes son súper importantes. Son esenciales. Porque si no, ¿qué hacemos, no? Sí, de hecho, como tú bien lo mencionas, a nosotros en el pregrado, yo personalmente siempre me acuerdo que cuando ocurrían como estos hechos de maltrato, cuando ya es como de las tutoras hacia los alumnos, muchas veces nos decían que era para que nosotros nos hiciéramos cuero de chancho porque así funcionaba el área de la salud. ¡Qué absurdo! Entonces uno lo va viendo con el tiempo y lamentablemente son conductas que uno las normaliza, pero después con el tiempo también, y yo creo que también ocurrió mucho en el caso de Rocío, que uno al ver todo lo que pasa, uno dice ya hasta dónde llego y hasta dónde yo digo ya basta. Porque eso es donde uno, yo creo que a nosotros también nos hace falta, el límite. Uno entiende de que ustedes como profesionales de la salud trabajan bajo un alto estrés. Exacto. Y Por que supuesto, el estrés claro. puede provocar de repente alguna situación incómoda, una salida de madre, pero de ahí a normalizar la violencia hay un trecho gigante. Exacto. Por último, no sé, yo creo que todos tenemos, los que estamos expuestos a estas cosas que son muy estresantes, ¿no es cierto? Todo este oficio, porque puede ser el chofer del Transantiago también, No, está ese tipo está súper estresado, ¿no es cierto? Pero después, por último, uno puede decir, no sé, sobre todo si es tu jefe el que te maltrata, sabes que en realidad se me pasó la mano, disculpa, realmente, no sé, estábamos en esta situación límite, me sobrepasé. Subí mucho la voz, no sé, me O sea, equivoqué. ¿cuál es o sea, de verdad, aquí parece que hubiese una desidia en esto, ¿no? Como no hay ganas de que esa cultura cambie. Si, por ejemplo, acá en este caso puntual, nosotros el día lunes cuando fuimos a la Comisión de Género, donde los directores del Servicio de Salud y el director del establecimiento fueron como a dar explicaciones de lo que pasaba, a nosotros también nos llamaba mucho la atención de que, por ejemplo, a Rocío puntualmente se le hace una reunión donde a ella le dicen que a partir del 31 de marzo ella ya no seguía trabajando. Pero acá después el director del establecimiento refiere, no, si yo ya le había dicho a ella que se quedara tranquila porque ella iba a seguir en su puesto. Pero lamentablemente seguía una cadena de correos donde se seguía pidiendo su evaluación, su desempeño, el tema de su ausentismo. Entonces también a nosotros nos preocupa que como institución, por ejemplo, cuando se habla de sus licencias médicas, como nadie dio a notar, por ejemplo, de que ella se había intervenido de la columna. Era una intervención no menor que requiere un proceso largo de recuperación. De meses. De hecho, ella también es vulnerada en el área de sus deberes y derechos como paciente porque ella tiene una hospitalización y le filtran su ficha clínica y tampoco se hizo nada. Entonces, el tema que fue el sistema reiterativo en seguirla maltratando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y, de hecho, el sumario administrativo se instruye posterior a esto por la misma presión que se genera y ahora se le hace alejamiento de sus funciones al director y a la subdirectora de enfermería del establecimiento, pero nosotros también creemos que existen mayores responsables que también tienen que ser removidos hasta que el sumario, y que el sumario, eso es lo otro que también nosotros le pedimos ese día al director de Servicio de Salud, que estos procesos no sean eternos, estos procesos duran años, los sumarios administrativos tienen plazos legales, dentro de 20 días hay que hacer esto otro, pero los plazos siempre, y eso también es lo que pasa, que la gente ahora se dio un fiscal de dedicación exclusiva a que lo realice, pero los sumarios pueden durar 5 años, se cierran, se abren, se cierran y se abren, entonces ahora tampoco nosotros queremos que este sumario, en este caso puntual, sea algo eterno, nosotros queremos respuestas concretas en el momento. Tengo una pregunta para Gonzalo. Yo sé que ustedes están muy preparados, ¿cierto? Han tenido una cantidad de formación importante para llegar a ser dirigentes, pero me sigue dando vuelta el hecho de normalizar la violencia y cómo se combate eso estructural. ¿Ustedes han conocido alguna experiencia internacional de cómo, por ejemplo, otros países combaten esto, pero de manera integral? No solamente a través de las leyes, sino a través de la cultura de violencia que muchas veces se instala en los recintos de salud. Tengo un colega que vive en Bélgica y me dice que este problema para ellos se resolvió hace mucho tiempo.
Mira. ¿ya? Y es tan sencillo como respetar las normas que se van generando. Si hay un protocolo MALS que tiene como intención justamente que no se vulnere el trabajador, es tan sencillo como que éste se respete. Y ahí depende netamente de la ejecución de las autoridades. Una autoridad tiene la capacidad de decirle a sus subalternos, por ejemplo, un director a sus subdirecciones o una subdirección a sus trabajadores, que en el fondo hay situaciones que simplemente no se van a tolerar más. Nosotros le hicimos el cuestionamiento cuando fuimos a la comisión de género al director de cómo la subdirección no fue capaz de ver algo tan sencillo como el hecho de que los argumentos, entre comillas, argumentos que le estaban dando, estaban siendo parte de una violencia institucional. Entonces ahí hay dos opciones. O, o no sabemos, no tenemos claridad de lo que estamos haciendo, o teniendo claridad, lo hacemos igual. Lo hacen igual mal. Y ambas son preocupantes. Entonces acá en Chile nos encontramos en una etapa donde estamos generando mucho documento, mucha norma, mucha ley, pero no se está trabajando en Aplicarla. transparentar la cultura, Claro. claro. Porque al final, si una jefatura o cualquier trabajador, todos podemos ejercer violencia, tiene la intención de bypassarse un poco el sistema y ejercer violencia, lo va a hacer igual, de una u otra forma. Porque el protocolo en sí no te va a decir que lo que hizo la subdirectora propiamente tal en cómo entregó la comunicación es violencia, pero en el fondo con un poco de voluntad, de entendimiento, se podría haber dado cuenta. Entonces, no, vemos que ahí es la diferencia entre otros países y nosotros. El grado de conciencia y el grado de compromiso adquirido por las personas de manera propia. La voluntad, pues, la voluntad. Mira, alguien de la comunidad nos Claro. aporta algo súper interesante acá. Dice que existen instrumentos para medir los riesgos psicosociales Sí. en un ambiente de trabajo. Eso ya se puede medir de manera Y en objetiva. salud Claro, y no se hace. son bastante claros los riesgos Exacto. psicosociales. Sí, ¿no? de hecho nosotros ahora también otra cosa que nos llamó mucho la atención ese día cuando estábamos en la comisión es que refieren a través del ministerio de que los servicios de salud son autónomos y los hospitales también. No te puedo creer. Entonces nosotros nos queda mucho la duda de que, claro, somos autónomos, pero ¿quién entonces regula el servicio de salud? Y el servicio de salud, si también le dicen que los hospitales son autónomos de nuevo, ¿quién regula el hospital? Porque, por ejemplo, nosotros en Rancagua, mi hospital es autogestionado y para algunas cosas somos autogestionados y para otras no lo somos. Entonces yo creo que aquí viene incluso de más arriba. Efectivamente existen encuestas, en algún tiempo se llamó ISTAS 21, que se aplicó, por ejemplo, en mi hospital, yo soy súper sincera, se aplicó y en pandemia ahí quedó, guardadito, se veía ahí en algún rincón. Y ahora se está aplicando el CEAL, que es otra nueva herramienta, pero el tema es también uno dice, ya, vamos a hacer el CEAL, pero ¿cuál es el objetivo de hacer el CEAL? ¿Qué me va a brindar? ¿Qué mejoras va a hacer? Porque si es por cumplir con Suceso o con Mutual, pero ya, ¿qué va a mejorar? Porque aquí obviamente la gente, eso es lo otro que también se mencionó bastante, la gente no cree en estos procesos, no cree... Eso es lo que pasa, claro. Ya no confía en el sistema, por ¿Y ejemplo... ¿Cómo va a confiar? Po? Por ejemplo, en el hospital de Rengo, cuando nosotros fuimos en primera instancia, al día siguiente de que la colega fallece, y nosotros nos enteramos, llegamos allá y hablábamos con otros funcionarios y nos decían, es que acá nos dicen, ¿para qué vas a denunciar si no va a quedar en nada? ¿Para qué vas a hablar si al final nunca los culpables van a salir con alguna sanción? Entonces, el sistema se chacrea y ahí esas medidas y esas herramientas que tenemos al final no sirven porque no se ejecutan como deberían ser. Y a eso sumemos en la sociedad en la que vivimos, po, individualista, ¿no es cierto? Que ustedes también tienen que vivir eso a diario, digamos, con personas que su salud mental también ya está bastante afectada por las violencias sistemáticas, ¿no es cierto?, a las que nos vemos enfrentados, y es muy difícil así, ¿no es cierto?, lograr cambiar esta cultura, porque hay poca confianza en las instituciones y eso también afecta, como tú bien dices, la legitimidad de lo que de todas las instituciones, incluyendo entonces los servicios de salud, y eso es muy difícil, ¿no es cierto?, avanzar así. Para ir cerrando ya, Gonzalo, y Abigail, si quieres agregar algo también,
¿Qué es lo que viene? ¿Cuáles son los pasos que vienen? ¿Cuáles son, no sé, hay próximas movilizaciones? Además que están todos los gremios, o sea, básicamente de la salud, ¿no es cierto?, unidos en esto. Cuéntanos qué es lo que se viene a futuro. Nosotros principalmente, porque ahí Gonzalo se va a referir más al otro ámbito, pero nosotros en relación al caso de Rocío, nosotros queremos que se haga justicia. Nosotros queremos que esto no quede en una noticia, en una red social y que en su momento fue mucho auge y después siga pasando el tiempo. Porque lamentablemente, como ocurre con Rocío, nosotros también nos hemos enterado de que en otros hospitales estas cosas siguen pasando y es mejor taparlos con tierra que salgan a la luz pública. Entonces no queremos, como yo bien dije en un momento, no queremos más muertes para que alguien se siente y diga, exacto, ya basta. ¿Qué más tiene que pasar Sí. realmente? Gonzalo, por el lado de la carrera funcionaria y todo aquello, ¿también hay movilizaciones que están pendientes? Sí, pero primero quisiera hacer mención de que el tema de la violencia nosotros lo vamos a seguir abordando como federación, ¿ya? Tenemos representación de Arica a Magallanes. En ese sentido, entender la violencia como un problema lineal y ojalá no tengamos que estar cada año lamentándonos la pérdida de trabajadores y trabajadoras de la salud o bien de estudiantes. Y ahora estamos en una parada de hacernos cargo, ¿ya? De harto de estudiar, de volvernos referentes en el tema, de revisar las falencias, de exponerlas y desde ahí empezar a hacer presión para que esto cambie. Respecto al tema de carrera funcionaria, la ministra, si bien nos dio reunión para el día 23 de mayo, a las 4 federaciones que asistimos, todavía no hay claridad de cuál va a ser el desenlace, ¿ya? Pero nosotros no descartamos como federación acudir a lo que son las movilizaciones, pero esperamos en realidad que se cambie un poco el switch y que el gobierno entienda, en este caso a través de la ministra, que es el representante del Ejecutivo, de que tiene una deuda histórica con los trabajadores, de que si bien podemos estar en un contexto económico más o menos alentador, pero no se justifica el hecho de que tenga un trato displicente con los trabajadores y que no sea capaz de planificar a largo plazo soluciones para esto. Muy bien. Vamos a estar pendientes, Así entonces sea. vamos a seguir informando, por supuesto, de todo lo que pase y ojalá se tomen en consideración todas estas cosas que ustedes hoy día nos vinieron a presentar y que son tan importantes para finalmente la vida de cada persona Y para que todo, vive en este país. Si en el fondo Exacto. ustedes representan un servicio que es vital para el funcionamiento del país. Entonces, en la medida en que ustedes tengan reglas claras y estén bien, van a poder prestar también un mejor servicio. Sí, así vamos a estar nosotros tranquilos y darle un mejor cuidado a la comunidad. Así para eso estamos. Absolutamente real. Así que la verdad es que se nota cuando, por ejemplo, hay una buena lideresa o un buen líder en un centro de salud, es notorio por cómo te tratan, por la sonrisa de los funcionarios y las funcionarias cuando uno llega. La verdad es que sí. Eso yo creo que cualquiera, porque todos hemos tenido que asistir a algún centro de salud en algún momento, lo podemos notar. Así que esperamos que todas y todos los funcionarios y funcionarias puedan tener ese trato digno y con respeto. Un abrazo, Gonzalo. Muchas gracias Gonzalo. por conectarte esta mañana Muchas aquí gracias a ustedes por a el través del espacio y por Zoom. abordar estos temas. Un abrazo, que esté muy bien, Abigail. Muchas gracias por Gracias, estar Abigail. aquí Gracias a ustedes también por la desde invitación. Rancagua. Sí. Se vino a Santiago para poder conversar con nosotros sobre estos importantes temas que, la verdad, en otras partes a lo mejor cuesta más que se aborden. ¿Aún no eres parte de la comunidad de La Voz de los que Sobran? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya el periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad.